Semana Santa Radio, la radio que se ve. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez. Es Semana Santa en Almería, es Semana Santa en Córdoba y en la primera provincia, allí donde el Mediterráneo dobla sus olas rumbo a Levante, en Huerca Lovera o Cuevas de Almanzora, hace semanas que las hermandades y cofradías viven en un ajetreo permanente. En sus iglesias, blancas y barrocas, coronadas por campanarios desde donde se intuye la cercanía de la mar, los tronos, los pasos, comienzan a perfumarse de flores frescas puestas a los pies de Cristos y vírgenes de ojos aterrados. Algo muy parecido ocurre en Almería capital. En la tarde del miércoles santo procesiona Jesús en la oración en el huerto y el prendimiento, y es recomendable contemplar los dos pasos en Puerta del Mar. Al día siguiente, el jueves santo, la carrera oficial ve desfilar el misterio del Calvario y la Virgen de las Angustias, que es una talla notable del imaginero granadino Juan Navas Parejo. Ya de madrugada, la ciudad enmudecerá con el Cristo de la Redención en su sagrado descendimiento. Es la llamada Procesión del Silencio. Realiza su estación de penitencia desde la iglesia de San Agustín. Pocas horas después, a eso de las 5 de la madrugada, cuando el alba se intuye, con la primera amanecida, el Cristo de la Escucha recorre en Vía Crucis las calles antiguas de la capital. Sale desde la catedral acompañado por más de 20.000 fieles que iluminan su paso por velas. Y a media tarde tendrá lugar la denominada procesión oficial con la salida del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores. En Córdoba, a muchos kilómetros de Almería, la Semana Santa comienza el Viernes de Dolores, en la Plaza de Capuchinos, en ese rectángulo de cal y cielo que compusieron los poetas del grupo Cántico. A esa hora de la tarde, la plaza se llena de vecinos y foráneos que hacen cola para visitar a la Señora de Córdoba. Es Nuestra Señora de los Dolores coronada, una de las imágenes más veneradas de la capital. Fue tallada en 1719 por el imaginero barroco Juan Prieto. La visita está considerada en Córdoba el arranque de la Semana Santa. A partir de ese momento, decenas de hermandades, de cofradías toman las calles. Recorrerán la ciudad antigua, la mezquita catedral, las calles principales de barrios singulares como la Judería o la Ajerquía. La Virgen de los Dolores saldrá en procesión la tarde del Viernes Santo, días después, justo una semana después, pasadas las 4. Entre los lugares más recomendables para contemplar el desfile están las calles de San Zoilo y de Anes, próxima a la catedral. La comitiva encara después la calle de San Fernando y Claudio Marcela buscando su templo. Pero la Virgen de los Dolores no es la única imagen que despierta emoción en Córdoba. 4 días antes, en la noche del Lunes Santo, de la iglesia fernandina de San Lorenzo, parte en procesión la enigmática imagen del Cristo de Remedio de Ánimas, envuelto en tules e iconografías misteriosas. Las calles apagan las luces a su paso y hay un silencio profundo ante el paso y la mínima música de capilla que se interpreta durante el desfile. Bienvenidos una noche más a Semana Santa en Andalucía. Hoy nos acompañará en nuestros estudios el abogado Javier Pereda, que lleva años estudiando los aspectos jurídicos que condenaron a muerte a Jesucristo. Hablaremos con él de aquellos días y del papel que cada uno de los actores de la pasión, muerte y resurrección de Cristo jugó en un tiempo que cambiaría la historia para siempre. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía. Entre vosotros uno que teniendo una oveja, si en sábado cae en un pozo, no le eche una mano y la saque fuera. ¿Cuánto más no vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Arroja tus muletas. No digas a nadie que has sido curado, para que así se cumpla la profecía de Isaías. He ahí mi siervo, a quien yo he elegido, el que yo quiero y que me complace plenamente. Pondré sobre él mi espíritu y anunciará la justicia a los paganos. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta hacer triunfar la justicia, y las naciones pondrán su esperanza en él.
Semana Santa en Andalucía con Manuel Mateo Pérez. Canal Sur Radio. Javier Pereda es abogado, nació en Cantabria, estudió en Madrid y en la actualidad reside en Andalucía, en Jaén. Ha defendido importantes casos judiciales. Es un reconocido columnista de prensa, colaborador en numerosos medios de comunicación y director, entre otras cosas, del Cineforum Tomás Moro. Javier Pereda es conferenciante y ha recorrido buena parte de las ciudades de Andalucía impartiendo una conferencia con un título muy singular y muy apropiado para estos días. ¿Fue justo el juicio a Jesús? Nos parecía un tema tan apasionante, poco conocido, poco valorado en los argumentos que por lo general acompañan toda Semana Santa, que nos hemos dicho, lo mejor y más sensato sería tener una noche al abogado Javier Pereda. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Es un placer tenerlo en Semana Santa en Andalucía. Hay, por situar a nuestros oyentes, algo que siempre nos ha interesado, pero donde no hayamos prestado atención. ¿Por qué el juicio al que se vio injustamente sometido Jesucristo resulta tan apasionante en términos de derecho, en términos judiciales? Bueno, habría que verlo de injusto, habría que hacer muchas matizaciones, pero yo diría que no es una cosa, no es un hecho histórico que pasó o que fue, sino que sigue siendo y será. Es decir, un poco lo que dicen las Sagradas Escrituras, que nos inspiran y nos dan muchísimos datos, todos los mejores, datos al respecto, y es que Jesucristo es ayer y hoy y siempre el mismo. Es decir, la Semana Santa no es un hecho histórico, sin más, sino que es un hecho vivencial, presente, que tiene, en este caso concreto, unas incidencias jurídicas importantísimas, y esa importancia es tal porque de ella depende ni más ni menos que la salvación del género humano. Es decir, de ahí que constantemente todos se hayan preguntado y planteado cómo fue aquello, por qué fue, qué es lo que hicimos, y esa consideración constante en estos momentos es lo que hace que la efervescencia en España, especialmente en el mundo, en Andalucía de una forma especial, en Jaén, la gente se lo plantee con esa fuerza, con esa pasión, con ese interés, con ese cariño, con ese amor. Dígame una cosa, 2000 años después, ¿no está prescrito este caso? Muy buena pregunta. La primera institución que plantearíamos en un juicio como cuestión previa es la prescripción. Pues aquí hay un hecho importantísimo, y es que después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, resucitó, y eso está acreditado. Los evangelios no son una teoría, no es un invento, son históricos, nadie los ha refutado, ha podido refutar la historicidad de los evangelios, y por lo tanto la resurrección es un hecho real, igual que la pasión, muerte y resurrección. Pero además, para los que tienen fe, el hecho de la pasión o los evangelios suponen que están inspirados por el Espíritu Santo, es decir, le dan más fuerza, le dan más autenticidad, más veracidad a lo que se está diciendo. Desde el momento en el que nos planteamos la resurrección de Jesucristo, hay un cambio radical, porque nadie podía pensar que iba a resucitar, a pesar de que él lo dijo y lo anunció en más de una ocasión. Decían que iba a destruir el templo, pero no, estaba hablando de que destruiría el templo suyo, y a partir de ese momento del tercer día resucitaría. No lo entendían los judíos. Él lo anunció y resucitó. A partir de entonces hay que hacer, digamos que, un recurso de revisión, jurídicamente hablando, porque los hechos han cambiado, hay nuevos elementos, hay nuevas pruebas, nuevos acontecimientos que hacen que el hecho en sí del juicio tenga que revisarse y tenga que plantearse. No ha prescrito tampoco, Manuel, pues por una sencilla razón, porque desde entonces no ha habido persona humana que no se haya planteado y cuestionado sobre la razón de ser de aquel hecho, de aquel juicio, de ese personaje tan fascinante que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace que la institución de la prescripción, que es una institución para preservar la seguridad jurídica, se interrumpa. Y por lo tanto, he de concluir que
no está prescrito. Imagínese por un momento que usted hubiera sido el defensor de Jesucristo en la causa. ¿Cómo hubiera enfocado su defensa? Pues, mira, Manuel, a mí me hubiese encantado has Claro, hablado de me lo algunos imagino. juicios que importantes, siempre alguien tiene algún juicio importante, algún abogado en su vida, ¿no? Me hubiera encantado ser el letrado defensor de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa que a veces cuando lo pienso despacio, no sé si hubiese estado a la altura de las circunstancias, porque también Pedro, que quería rabiar a Jesús, que le manifestó fe inquebrantable hasta la muerte, al final, en el momento de la verdad, no fue capaz de mantener esa fidelidad y por tanto al final le traicionó. Y se lo advirtió el Señor antes de que el gallo, lo dice San Marcos, antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3. Y Pedro lloró amargamente. Yo ahora mismo con la boca grande diría encantadísimo de defender al Señor, pero ¿y si luego realmente no soy tan capaz? Y eso que era el príncipe de todos los apóstoles, el primer papa, o el resto de los discípulos que le abandonaron, que se durmieron cuando estaban en el Getsemaní, haciendo la oración, porque estaban cansados, estaban aburridos, estaban en otra historia, no se creían lo que iban a vivir, estaban fuera, no estaban concentrados. Por lo tanto, esa naturaleza humana caída, yo también soy partícipe de ella. Pero te he de decir una cuestión, y es que Jesucristo hizo, sin tener abogado, hizo una defensa magistral en todo el proceso. Jesucristo supo guardar silencio como cuando había que guardar silencio. Jesucristo dijo las palabras justas cuando tuvo que decirlas. Habló cuando tuvo que hablar. Y habló con la razón, habló con el derecho, habló con la serenidad, habló con paciencia, habló ante las acusaciones injustas, habló sabiendo que él había pedido un juicio justo a su padre por 3 veces en el huerto de los olivos. Y ese juicio justo consistía en que se le reconociera por el pueblo judío que realmente era el Hijo de Dios. Pero el pueblo judío no lo reconoció. Dígame una cosa, ¿qué papel jugó el Sanedrín, qué papel jugó la jerarquía hebrea y qué papel jugó la jerarquía romana en el proceso de la pasión y muerte de Jesucristo? Sabemos que Judea estaba bajo el amparo del Imperio Romano. Los hebreos tenían su derecho. El Talmud, todas las normas jurídicas existían, no se puede decir que los hebreos hicieron una barbaridad y como eran unos bárbaros, pues no aplicaron en modo alguno el derecho. No lo aplicaron, pero por otra razón, no porque no tuvieran derecho, sino porque no quisieron aplicarlo en cuanto al fondo y en cuanto a la forma. No lo quisieron aplicar. ¿Por qué no lo quisieron aplicar? Pues porque dictaron una sentencia antes del juicio. Es decir, condenaron a nuestro Señor Jesucristo, al autor de la justicia, antes de celebrar el juicio. Entonces, claro, hay una predeterminación en el fallo, hay una prevaricación clarísima, hay un concierto entre todos los 71 miembros del Sanedrín para condenar a Jesucristo. Ni siquiera fue 71 miembros, porque allí había votos particulares y voces disidentes. Nicodemo, por ejemplo. Por ejemplo, muy bien traído. Nicodemo era uno de los que estaba en contra. Es más, en un momento concreto Nicodemo viene a rebelarse ante el Sanedrín diciendo, oye, pero ¿no sabéis que nuestro derecho contempla que antes de acusar a alguien haya que oírle, haya que escucharle? Y entonces aquí lo que se estaba pidiendo es, Nicodemo, que el juicio se hiciese conforme a las leyes hebreas, que se hiciese conforme a lo que estaba previsto, pero ni siquiera eso. Se dictó una sentencia condenatoria, como dice uno de los grandes autores del siglo XVI, que a mí me encanta, que es Luis de la Palma, un jesuita, que está a la altura de San Ignacio de Loyola, de Fray Luis de Granada, en fin, de los mejores de la época, Santa Teresa de Jesús, que viene a decir, se dictó una sentencia injusta
antes de celebrarse el juicio. Claro, estaba condenado de antemano. Me decías que el Sanedrín, ¿por qué dicta esa sentencia? Pues porque el Sanedrín, Jesucristo hizo muchos milagros. Jesucristo hizo cosas que nosotros no podíamos hacer. Dio la vista a los ciegos, a los ciegos, dio el la movimiento voz, a los inválidos, sanó a muchísimos enfermos, curó los pecados. Es más, se escandalizaban los judíos diciendo, bueno, pero ¿cómo esta persona puede perdonar los pecados si eso solo lo puede hacer Dios? Solo contemplaban su visión humana. Y desde ese momento lo condenaron a muerte, y desde ese momento ya establecieron la búsqueda y captura de nuestro Señor Jesucristo, porque había que detenerle. Pero no había una causa, no tenían ninguna causa inicialmente para detener a nuestro Señor Jesucristo, lo cual ya es uno de los primeros, digamos, fallos procesales. O sea, van directamente. Es más, no había separación de poderes, no habían existiendo como existían. Eran ellos los que fueron a detenerle en el Huerto de los Olivos, con violencia, con nocturnidad. Fueron ellos los que le llevaron a Anás primero, luego a Caifás, el juicio diurno, el juicio nocturno. Fueron ellos los que les trasladaron hasta el pretor romano, hasta Poncio Pilato, y ellos hacían todo. Ellos se lo comían, ellos lo acusaban, ellos lo juzgaban, ellos, etcétera, ¿no? Es decir, si hay algo que al motivar la causa por la cual quisieron condenar a Jesucristo, es porque hubo un hecho increíble, un hecho que un amigo de Jesús, unos amigos que vivían a 3 kilómetros de Jerusalén, que eran ni más ni menos que Lázaro, Marta y María, en un momento dado falleció Lázaro. Llevaba 3 días que había fallecido. Las Sagradas Escrituras dicen Jan fetet, que ya olía de descomposición del cuerpo, y en este momento llaman a Jesús. Marta, como eran amigos de verdad, Jesús iba allí a descansar después de sus predicaciones, después de los correteos, de hacer tantísimo apostolado, tanto trabajo, no paraba. Iba a descansar allí. Eran sus amigos y tenían confianza, y Marta le dijo, si hubieses estado aquí no hubiera muerto mi hermano. De forma encarecida, incluso de forma grosera, lo propio de los amigos cuando hay amistad, y eso se agradece. Y Jesús le dijo, tranquila, no te preocupes, y se produjo pues la resurrección de Lázaro. Claro, eso lo vieron todos los fariseos. Muchos se convirtieron al verlo, otros se lo dieron traslado al Sanedrín, y el Sanedrín dijo, hasta aquí hemos llegado. Esto no puede seguir así. Si esto continúa así, esto lo estoy diciendo con mis palabras, pero lo dice el Evangelio, los evangelistas lo dicen más precisamente, y es de una belleza increíble, pues los romanos se van a apoderar de nosotros, ¿no? Tenían miedo. Y sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que el poder económico, político, administrativo, religioso que tenía el Sanedrín, ahí estaba, confluían todos los poderes, absolutamente todos en ellos, pues dijeron, claro, nos va a hacer sombra a alguien. Es decir, en el fondo, la palabra es, ¿por qué el Sanedrín detiene y condena a Jesucristo? Sencillamente por envidia, uno de los 7 pecados capitales. Hemos hablado del papel que el Sanedrín juega en la condena a Jesucristo. ¿Cuál es el papel que juega Roma? Pues Roma es el responsable, es decir, cuando llevan... Caifás era el sumo sacerdote y profetizó que alguien tenía que morir por todos, ¿no? Más vale que muera uno a que todo el pueblo perezca. Cuando llevan sabían, eran conscientes que no podían dar muerte, y eso es lo que querían hacer, condenar. La pena de muerte estaba entonces admitida, es uno de los grandes fallos, que ahora también hay muchos estados en donde la pena de muerte se contempla y el derecho a la vida no está de todo el punto de vista regulado. Pero cuando le iban a Poncio Pilatos, que es el prefecto, que era un buen jurista, Pilatos era muy buen jurista, sabía el derecho romano muy bien. Lo primero que hace, pregunta Poncio Pilato, es, ¿qué causa traéis? ¿Qué acusación traéis? Y entonces el Sanedrín, que eran muy soberbios, muy autosuficientes, se dicen, si no hubiese hecho nada,
el reo no te lo hubiésemos traído. ¿Qué te crees, que somos tontos? Nosotros sabemos perfectamente el derecho y como ha hecho cosas muy graves, te lo traemos. Pero claro, Pilatos, el derecho romano es la base de uno de los pilares de Occidente. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Roma, el derecho romano. Grecia es el razonamiento, la reflexión, y estamos hablando de la religión judeocristiana, que son los tres pilares donde se asienta Occidente. Por eso tiene una actualidad total y absoluta la cruz de Jesucristo, ¿no? Entonces, en este momento, Pilatos lo que les plantea es, aparte de qué acusación tenéis contra él, ellos responden y les dicen, la acusación que tenemos es que se ha hecho rey de los judíos. Y entonces, claro, se ha autoproclamado rey. Se ha autoproclamado rey de los judíos. Eso fue en los interrogatorios previos con Caifás. Le preguntaron, ¿eres tú rey? Y efectivamente él dijo, sí, yo soy rey. Eso lo ratificó y lo comprobó también cuando Poncio Pilatos le pregunta a él, ¿eres rey? Sí, soy rey. ¿Lo dices por ti mismo o te lo ha dicho a alguien? ¿Acaso soy yo judío? Se revuelve Pilatos. Pero el punto fundamental es cuando en el juicio nocturno, en donde no está constituido todo el Sanedrín, en donde se hace por la noche, donde se hace en un lugar que no es el adecuado, en donde se hace con prisas, el juicio es sumario, no, sumarísimo, es decir, no, en 24 horas lo juzgan, lo condenan y le dan muerte, es decir, se incumplen todos los preceptos legales necesarios para acometer un asunto. En ese momento Jesús dice, le preguntan, le conjuran. Te preguntamos bajo conjuro. El conjuro es una figura que sí que era de aquel momento de los hebreos, que era que ponían a los dioses como testigos de que si realmente no decía la verdad, pues le pudiese causar malos daños, es decir, unos daños al reo. Y entonces Jesucristo dijo la verdad, sí. ¿Eres el Hijo de Dios? Sí, soy el Hijo de Dios. Y entonces los judíos se rompieron, se rasgaron las vestiduras y dijeron, ha blasfemado. Por un delito de blasfemia es lo que le condena a Jesucristo. La libertad religiosa ya se veía que era la única libertad, era la de la religión judía. Desde luego no había otra posibilidad de libertad religiosa. Y eso es las causas por las cuales quieren llevarle al Señor. Le acusan antes de otras cuestiones que no prosperan. Incluso procuran testigos falsos, diciendo de que quería destruir el templo. Antes hemos hablado de este acontecimiento, no hablaba de su templo, hablaba del templo de su cuerpo respecto a la resurrección. Decían que no pagaba los impuestos. ¿Cómo que no pagaba los impuestos? Si constantemente los estaba pagando y hacía que los discípulos cogiesen de los peces el estánter para que lo pagaran a Roma. Le decían que era rey, y entonces él dijo, pues sí, pero se lo aclaró a Poncio Pilatos, soy rey, pero mi reino no es de este mundo, con lo cual Poncio Pilatos dice, pues, yo no tengo ningún problema. Y entonces es la blasfemia de constituirse y de ser hijo de Dios, que es lo que él proclamaba, que el Sanedrín le reconociera que era hijo de Dios. Javier Pereda, ¿lavarse las manos conllevaba un acto de responsabilidad? Por supuesto que sí, es decir, la figura de Poncio Pilato... No veo nada incriminatorio a este hombre, dice Poncio Pilato. Claro. Y a continuación se lo entregan a los judíos y le dicen, yo me lavo las manos. Poncio Pilato era muy buen jurista, pero era un político, porque llegó un momento en el cual Jesús dice, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y entonces Poncio Pilato dice, ¿qué es la verdad? Es la gran pregunta que se hicieron entonces y nos hacemos ahora y siempre todos los hombres. ¿Qué es la verdad? Pero ¿qué es la verdad? El interrogatorio que se hizo Poncio Pilatos era en otro nivel, en plan sarcástico, diciendo, ¿qué me cuentas? En el fondo, Poncio Pilatos era un juez, pero era un juez acomodaticio, era un político, era un juez, digamos, en donde la verdad no era
fundamental, no era esencial. Para él, la verdad era lo que la mayoría dijera. Es un prototipo de los políticos actuales, tiene un reflejo total, por eso es que no hay ninguna diferencia. La verdad es lo que convenga en este momento, no es el derecho. Por eso San Agustín dice, un Estado sin derecho es una cueva de ladrones, lo dice de Civitate Dei. Es decir, sin derecho, y es lo que al final hizo también Poncio Pilato, no observar el derecho, porque por 3 veces dijo que era inocente, no hallo en él ninguna causa. Es más, buscó todo tipo de argucias. Por ejemplo, declinar la jurisdicción, y él estaba en Judea y quería trasladarlo a Galilea, que allí estaba Herodes, el hijo del que cortó el cuello a todos los inocentes, el que sí que cortó el cuello a Juan el Bautista. A Juan el Bautista, y porque le dijo Juan Bautista, le cantó las verdades, y dijo, oye, usted, no te es lícito tener la mujer de tu prójimo, pero claro, este Herodes lo quería para otra cuestión, incluso intentó un indulto, intentó que se le indultase sin haberlo condenado, haciendo una especie de apaño, porque Barrabás, que era un homicida, ladrón, y querían decir, tengo costumbre que por Pascua, todos los años, os suelte a un preso. ¿Queréis que os suelte a Barrabás? No, lo que queremos es... No queremos que sueltes a Jesús, queremos que sueltes a Barrabás, al revés. A Jesús, crucifixe eum, crucifícale. Es decir, ahí intenta, él se da cuenta, incluso la mujer de Pilatos, Procla, que luego por lo visto se convierte. ¿Qué sociedad es capaz de elegir a Barrabás en lugar de elegir a Jesús? Pues es la actual sociedad que estamos viviendo. Es decir, los culpables de aquel crimen, Manuel, no fue los judíos, no fueron los romanos, fuimos tú y yo. Allí estábamos representados toda la sociedad. Allí, en aquel momento, ojo, porque esto es muy importante, si no podemos acomodar perfectamente las instituciones, y el presentismo de las instituciones de entonces y ahora igual no casan perfectamente, pero sí que casa la realidad de la naturaleza humana, entonces y ahora, y en eso es idéntica, no ha cambiado. Y entonces, por eso es tan interesante, por eso es tan apasionante la pasión del Señor, porque ahí se ve todos los resquicios de la naturaleza humana. Y es en ese momento cuando el pueblo judío viene a decir que a nosotros no nos está permitido dar muerte a los reos. Y entonces por eso venimos a que Roma nos lo concedan. ¿Por qué hizo eso Pilatos? Es muy importante. Dice, bueno, ¿qué tan flojo era Pilatos? No, Pilatos se rió de los judíos. Ahí tenéis a vuestro rey. Es más, incluso se empeñó en poner el título de la causa de la muerte en el INRI, que es Jesus Nazarenus Res Judeorum. Jesús Nazareno, el rey de los judíos, que era el título por el cual se estableció en latín, en griego y en arameo el título de la muerte. No, es decir, los judíos y el pueblo judío y el pueblo romano fueron los culpables, somos los culpables cada uno de nosotros, porque Jesucristo lo que viene es a redimirnos en ese juicio injusto, dependiendo desde las leyes humanas, porque desde otra perspectiva tiene otras connotaciones. Pilatos, en ese caso concreto, lo que vino a decir es que él no quería ningún jaleo. Él tuvo muchos jaleos, tuvo muchas revueltas, y entonces el emperador César Augusto le dijo, mira, no quiero más historias, porque hubo una revuelta cuando intentó montar un acueducto, y para eso quiso que los fondos se pagaran con el dinero del templo, y eso provocó una gran revuelta. Provocó otra revuelta cuando se fue ante el Sanedrín, y entonces, es decir, en definitiva, estaba bajo sospecha. Los autores, los historiadores romanos, el historiador judío Flavio Josefo, narra toda esta serie de atrocidades. También el filósofo judío Filón de Alejandría ha dejado escrito que en fin, que él realizó, pues hubo muchas violencias, muchas corrupciones, muchas brutalidades, con lo cual estaba bajo aviso
del emperador de Roma y no quería tonterías. Y esas tonterías es lo que hizo al final decir, mira, en vez de enfrentarme con el pueblo, con los judíos que se van a sublevar, en vez de hacer justicia, en vez de declarar la inocencia de este reo, lo que vamos a hacer sencillamente es dejarlo en sus manos, hacer lo que queráis. Y por eso se lavó las manos. Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez. En Semana Santa en Andalucía estamos charlando con Javier Pereda, abogado y experto en el proceso judicial que padeció Jesucristo. Me pregunto, Javier, si eran conscientes, tanto el pueblo romano como el pueblo judío como el prefecto romano, de qué estaban haciendo al crucificar al autor, como usted dice, de la justicia. Sí, en cierta forma sí y en parte no. Lo voy a explicar. Cuando San Pablo, hay un relato muy bonito en los Hechos de los Apóstoles, cuando acude ante el pueblo judío, les dice, vosotros sois los que habéis causado la muerte de Jesús de Nazaret. Encarecidamente se lo dice una y otra vez. Y entonces le contestan, caiga su sangre sobre nosotros y nuestros descendientes. Es decir, había un odio tribal contra Jesús. Había odio, porque les iba a derrocar. Cuando uno pierde el poder económico, político, religioso, cuando uno ve que su silla se la pueden quitar, uno es en capaz Canal Sur hasta Radio, de matar, Semana Santa en Andalucía, con Manuel no Mateo estaban por Pérez. la labor de buscar la verdad, no estaban por la labor como Nicodemo de tener esas conversaciones. Las conversaciones de Nicodemo eran por la noche porque tenía miedo a que le detuviesen, pero no estaban por la labor de encontrar la verdad, estaban a favor de seguir sus propios planteamientos, sus propios criterios. Con lo cual yo creo que efectivamente eran conscientes, pero lo que no eran conscientes es que realmente era hijo de Dios. De hecho, luego se les cae todo el equipo cuando muere el Señor, cuando Longinos le atraviesa con la lanza y dice realmente, verdaderamente, existían dudas, ¿no? Pero ¿cómo Dios puede dejarse asesinar o matar? Eso no lo comprendían, pensaban que todo estaba controlado, pero cuando hasta la propia naturaleza se manifiesta, se revela, se oscurece, se rasga el velo del templo, que esto es muy importante, y las rocas se estremecen. Hay una película sensacional de Mel Gibson, La Pasión del Señor, que yo recomiendo vivamente verla porque se acomoda mucho, aunque algunos la califican de cruenta, me parece que fue así y fue poco, y se ve exactamente que esa fue lo definitivo, ¿eh? Pero aún eso, habrá gente que todavía siga sin creer. Es decir, existían dudas, pero ya se confirmó definitivamente cuando realmente resucita nuestro Señor Jesucristo y cuando la naturaleza misma dice, aquí ha ocurrido algo grande. Es que si no hubiesen hablado esas personas, hubiesen hablado las piedras, y las piedras en este caso concreto hablaron en forma de fenómenos humanos, ¿no? Términos y conceptos de tanta actualidad hoy día, Javier Pereda, como lawfare o como pena del telediario, ¿son aplicables a la figura de Jesucristo? Totalmente. A Jesús, cuando se le detiene en el huerto de los Olivos, lo podían haber detenido en 1000 sitios antes, allí cuando estaba en el templo. Iba al templo a predicar sin ningún problema, no se escondía, iba a Betania, sabían dónde estaba, qué es lo que había hecho, sabían todo su recorrido. Y le podrían haber detenido de día, le podrían haber detenido con buenos modales, buenas formas, pero no tuvieron que detenerle así, a la fuerza, hasta tal punto que San Pedro dice, bueno, aquí, o Pedro en este caso concreto, entonces, aquí hay que defenderse. Sacó la espada y le dio a uno de los criados, a Malco, y le cortó la oreja, y el Señor le dijo, quieto parado, si es que si yo quisiera esta historia, hubiese empleado a una legión de ángeles, y le restableció la oreja, hizo un gran milagro. Es decir, aquello fue una pena de telediario. Le atropellaron, le llevaron de un sitio para otro, maltrato psicológico, físico, de todas las maneras. Pero eso era parte del sufrimiento y eso era parte, en definitiva,
porque Dios lo hacía, estaba obedeciendo a Jesucristo los dictámenes de su Padre, si es posible pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y al final tuvo que hacer la voluntad de Dios, porque Él tenía que morir para reparar ese pecado, no podía hacerse de otra manera o de otra forma. Eso en cuanto a la pena del telediario. En cuanto al Lefer, que lo sacan muy a colación y muy a propósito, efectivamente, es decir, hemos visto antes el caso de Nicodemo, cómo le hacen un bullying, le hacen diciendo, y tú también, tú también estás con él, es decir, ¿tú realmente crees? Si nosotros somos la autoridad, si nosotros somos los que sabemos, los que interpretamos realmente las verdades de fe, ¿cómo te las inventas tú? ¿Eres tú de los suyos también? Claro, él tenía que guardar ahí, pero era una minoría total, aunque era un voto particular, estamos hablando de 71, de 70 contra 1, tenía todas las de perder. Sí que había una persecución, sí que había, es decir, lo que hace todo el Sanedrín es lo que hace ahora mismo la prensa en muchas ocasiones, o el poder utilizando los medios de la prensa. Una actuación goebbelsiana, es decir, repetir una mentira 1000 veces para que se convierta en verdad. Jesucristo el domingo anterior el domingo de Ramos se había estado triunfal en Jerusalén, y sin embargo, de un día para otro cambia el sentir de la mayoría. Ojo, la mayoría no era así. Eran ellos, una minoría, que cambió a una mayoría. Eso también lo podemos ver en la situación actual. Fíjese, no quiero hablar de política, evidentemente, pero se traduce. Fíjese, Jesús estuvo solo frente al Sanedrín, estuvo solo frente a Poncio Pilato, no tuvo a ningún abogado defensor a su lado. ¿Eso usted lo califica como una irregularidad procesal? ¿Por qué estuvo solo? ¿Él debió de asumir también el cargo de defensor? Lo asumió de hecho, como hemos hablado al principio, efectivamente, nadie lo hubiese defendido mejor que él. Él sabía qué es lo que tenía que decir. Era perfecto Dios y perfecto hombre. Dígame una cosa, ¿ninguno de sus apóstoles lo hubiera defendido? ¿Hubiera podido asumir el cargo de abogado defensor? Pues ahí vemos a Pedro, que era el que estaba legitimado para realizar esa defensa, y huyó ante las acusaciones de una criada. Con un miedo tremendo, le negó al Señor. Yo no lo conozco. Claro, no lo conozco, yo a ese hombre no lo conozco. Sin embargo, la actuación de Jesucristo desde el punto de vista procesal es increíble, es increíblemente bella si uno profundiza un poco en las Sagradas Escrituras. Porque hay un momento, a mí me encanta, a mí me ha servido en mi vida profesional. Hay un momento en el cual se le acusa de decir, dinos exactamente cuál es tu doctrina. Y él dice, mira, mi doctrina es pública y notoria, yo no me escondo, yo voy al templo y allí hablo. Claro. Y entonces uno de los que quería hacer méritos le da una bofetada impresionante al Señor. Y el Señor responde con una tranquilidad, con una serenidad, con una mansedumbre, diciendo, si he dicho algo mal, dime qué es lo que he dicho. Y si no, ¿por qué me pegas? Es decir, a mí me sirve mucho esto porque es muy fácil, y tú más. Esto sirve para todos los ámbitos de la vida profesional, el político, el económico, los que estamos todos los días en tribunales, mucho mejor, porque uno puede enardecerse y uno puede... No, con serenidad. El derecho, la defensa, es la razón, es el argumento, es el respeto es actuar no por la pasión, sino por las leyes y por el razonamiento. Y Jesús hace ahí una defensa, actúa como el mejor abogado del mundo, diciendo lo que dice. Hay momentos en los cuales se calla, hace silencio, responde cuando tiene que responder, y me parece que su actuación es realmente magistral. Habla cuando tiene que hablar con Pilatos y dice lo que tiene que decir, o sea, en todos los momentos. Incluso hace un testamento al final, antes de morir. En definitiva, dígame, ¿qué cúmulo de irregularidades se cometieron durante el proceso judío? Y dígame si es posible calificarlo como nulo todo el proceso realizado por el Sanedrín. Bueno, evidentemente el juicio es absolutamente nulo, de pleno derecho, desde el primer momento.
hay falta de unidad de acto, hay presión al tribunal. Es más, el propio Sanedrín está increpando al juez que ha dictado ya sentencia, le está diciendo que, oye, que es que te la montamos, que como le absuelvas, o sea, que es que no tenemos... Es más, le ponen entre la espada y la pared y le dicen, oye, si eres enemigo, si no eres amigo del César, el único rey que tenemos nosotros es al César. O sea ya le mentan la bicha, ¿no? Sin abogado, hay una politización increíble, es un asunto religioso, hay una incompetencia de jurisdicción, modifican la acusación constantemente, no se sabe qué acusación tienen, la van cambiando, amotinan a las masas, le acusan de no pagar impuestos, sabiendo que es inocente le condenan, en fin, en definitiva, es todo un cúmulo de irregularidades que hacen que el juicio evidentemente sea nulo de pleno derecho. Vulnera el derecho a la defensa, incluso la última palabra, el señor podría haber dicho algo. Claro, esa última palabra quizás nos toque a nosotros decirla, ¿no? Hay una sentencia que es inmotivada, que es incongruente. Si usted dice que es inocente, ¿cómo acto seguido usted lo condena? Es incongruente, va contra sus propios actos, va contra el sentido. Es una prevaricación, es decir, es un cúmulo absoluto y total. Se está juzgando hay una incompetencia desde el principio, porque estamos hablando del autor de la justicia y están juzgando unos hombres a Dios. En definitiva, tendría que haberle juzgado su Padre Dios. Y su Padre Dios, el Padre de Jesucristo, ya había establecido que lo condenaba desde el punto de vista, digamos, jurídico. La sentencia es una sentencia injusta, pero desde el punto de vista teológico, porque eso no hay que olvidarlo, y eso es lo que hay que tener presente, es una sentencia justa, porque es la voluntad y el querer del Padre Dios, de Jesucristo, para redimir a todo el género humano. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, Javier Pereda, cómo sería hoy día el juicio contra Jesús? ¿Habría más garantías? ¿La sentencia habría sido otra hoy día? Creo que ese ejercicio no se puede hacer, porque igual que la redención se hizo en el momento que se hizo y ya no se puede repetir, ese juicio, esa situación, ese caso, no se puede retrotraer. Podemos hacer un juicio imaginario al respecto, pero yo entiendo desde el punto de vista, estoy hablando ahora más desde el punto de vista teológico que jurídico. Y hago esta primera aclaración. Desde el punto de vista teológico ya se ha producido todo lo que se tenía que producir, no va a haber una nueva, digamos, redención, que para eso es donde se produce. Desde el punto de vista jurídico, si nos atenemos a que, obviando esta primera consideración que acabo de decir, pues pudiera ser, estamos viendo cosas que realmente lo vemos, desgraciadamente, que lo que es blanco se dice que es negro. ¿Por qué no? Si entonces la naturaleza humana fue capaz de mentir, de actuar de forma maligna, pues ahora no va a cambiar nada. El pecado sigue existiendo entonces y ahora, y por lo tanto se volvería a repetir. Dígame una cosa, ¿cómo es su Semana Santa, Javier? Apasionante. Es una Semana Santa en donde yo soy católico. Yo conocí la Semana Santa andaluza en Jaén cuando empecé a estudiar Derecho. Me rasgué las vestiduras, dígase entre comillas, cuando vi a la Aurora por el barrio del Albaicín subir por las callejuelas diciendo «Aurora, guapa, guapa, guapa». Yo que venía de Burgos, yo un castellano de toda la vida, en donde allí las Semanas Santas son con capirotes, un silencio atronador que da miedo, con los ojos y tal. Es decir, yo cuando vi aquello dije, ¿esto qué es? Pero aquello me maravilló, aquello me embrujó, aquello me encantó. Yo no he llorado nunca más, que viendo aquellos gestos y contemplando la
pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay un autor cristiano que dice que contemplar la pasión del Señor ha hecho muchos santos, y es verdad. Hay un punto de un libro muy interesante de Camino, el 437, que dice: si hubiera muerto un hombre por ti, puntos suspensivos. ¿Qué hubiera pasado, no? Ha muerto Dios y te quedas igual, más o menos es el texto. Es decir, a mí esto no tiene un aspecto solo jurídico, no solo tiene un aspecto teológico, sino que tiene un aspecto vivencial. Para mí la Semana Santa y la Cuaresma es un cambiar la vida, es interiormente, es rezar. El Papa ahora en el discurso de Cuaresma lo que viene a decir es: hay que detenerse, hay que actuar, pero para actuar hay que detenerse, hay que rezar. Es una ocasión para rezar, es una ocasión para meditar la pasión del Señor. Te cambia la vida. A mí la Semana Santa me ha cambiado la vida. Por eso yo siempre me parece fascinante en todos los rincones de toda Andalucía, porque la he vivido en Málaga, la he vivido en Antequera, la he vivido en Jaén, la he vivido en Granada, en muchísimos sitios, la he vivido en Madrid, la Semana Santa, y me parece de una riqueza tremenda. Lo único que he hecho en falta es que quizás haga falta, para que la gente lo aproveche al máximo, son estas nociones teológicas, es leer las Sagradas Escrituras, porque eso es maravilloso, porque de ahí te cambia la vida. La Semana Santa no puede ser un capillismo sin más, que esté separado o que no esté unido a una cuestión vivencial cristiana. Si no, eso no tiene sentido, eso está vacío. Por eso para mí la Semana Santa es un recomenzar, es una auténtica maravilla, es lo mejor que puede ocurrir. Y dígame, más allá de las diferencias que usted acusaba entre la Semana Santa de su tierra de origen, Burgos, Cantabria, frente a la Semana Santa perfumada de primavera de Andalucía, ¿qué otras vivencias le han llamado a lo largo de todas estas décadas la atención y que quiera compartir con nuestros oyentes? Pues vamos a ver, es que la Semana Santa es una ocasión para acercarse más a Jesús, para conocerle, para tratarle. Yo procuro meterme en los evangelios, como me recomendaba un autor espiritual, siendo un personaje más. Yo no vivo la Semana Santa como una cosa histórica y pasada, sino que yo me meto de tal manera que yo estoy allí con María Magdalena, estoy con María, estoy con la Virgen, que no ha salido a colación, estoy allí con San Juan, estoy con Pedro, estoy con Judas, que no hemos hablado de él tampoco, estoy con la Verónica, que tenemos aquí en la catedral, según la tradición, que esa réplica que solo está en Roma, en Jerusalén y en Jaén. Estoy con todos y cada uno, estoy con Simón de Cirene, estoy con todos, con Nicodemo, estoy con todos ellos, con José de Arimatea. Allí soy uno más. Y es apasionante. Si uno hace oración, si uno se para, se mete por esos vericuetos, da un sentido total a su vida. Como dice San Pablo, para nosotros predicamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso y la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, eso da sentido, trascendencia a todo. Es decir, Occidente, la cultura de Occidente, se basa en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate tú si tiene importancia a nivel mundial para el cristianismo, para Jaén, para Andalucía, para España, para todo el mundo mundial. La cruz, escándalo para los judíos y, desde luego, necedad para los gentiles. Es una cosa increíble, porque te da sentido al dolor, te da sentido a la enfermedad, te da sentido al trabajo, te da sentido a la familia, da sentido a tu existencia, a cada latido del corazón, porque la Semana Santa no es de Pascuas a Ramos, sino la Semana Santa es cada día de todo el año. Es lo mejor, lo más grande. Javier Pereda es abogado y es uno de los grandes expertos en el proceso judicial contra Jesús, que acabó en su pasión, muerte y resurrección. Y hemos charlado con él en nuestro programa en Semana Santa en Andalucía de todo aquel proceso lleno de dolor, cuando menos. ¿Verdad, Javier? Sí, de dolor, y
que lleva a la contrición, que lleva al perdón, que lleva al arrepentimiento y lleva a sacar propósitos de amor al Señor, porque el Señor muere por amor, porque nos quiere. Y nosotros tenemos que de alguna manera corresponderle también con amor, con fidelidad, con un amor constante, diario. Javier Pereda, muchísimas gracias por su amabilidad y muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias a vosotros. Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez, Canal Sur Radio. A la Gloria es una marcha procesional compuesta por el músico Miguel Ángel Font Morgado, nacido en Sevilla en 1980. Representa a juicio del compositor el tránsito de la muerte a la resurrección de Cristo y es interpretada sobre todo en Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, el tiempo de mañana. Miguel Ángel Font Morgado ha dirigido numerosas bandas de música y hoy está considerado como uno de los directores con mayor proyección en la música religiosa. Esta marcha suya está interpretada por la agrupación musical de Nuestra Señora de los Reyes. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez. El Cristo de Huelva procesiona la tarde del martes santo desde la parroquia de San Pedro. Y lo hace acompañado de María Santísima del Refugio, una bella imagen anónima del siglo XVII. El Cristo de Huelva en realidad lleva el nombre de nuestro Padre Jesús de la Pasión, un nazareno con la cruz a cuestas que despierta a su paso la devoción de una ciudad completa. En la madrugada del Viernes Santo, otro nazareno toma las calles de Huelva. Es la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista. Y lo hace desde la parroquia de la Inmaculada Concepción y durante toda esa noche presagia la muerte de Jesús horas después, a las 3 de la tarde, en la cruz. Entre los momentos de interés de la Semana Santa de Huelva, destacan las cofradías que salen en la madrugada del Viernes Santo, como son el Perdón y Misericordia. También merecen especial atención el júbilo del Domingo de Ramos con la borriquita, la solemnidad del Viernes Santo con el Santo Entierro o el fervor mariano del miércoles con las Vírgenes de la Victoria y la Esperanza, por las que los onubenses sienten gran devoción que ha trascendido las fronteras andaluzas para llegar a la América que habla la lengua de Cervantes. Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de Eduardo Cruz al frente de los mandos técnicos. El próximo lunes volvemos a esta misma sintonía, a Canal Sur Radio y a Radio Andalucía Información, en tiempo de Semana Santa en Andalucía. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez.